Bueno, primero que todo, bienvenida, encantada en conocerla. Usted vivió en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, yo tuve la inmensa fortuna de vivir una temporada en Ecuador y de hacerlo en un momento muy especial porque todavía no estaba ni siquiera, estaba a punto de estar licenciada en periodismo, me dieron las notas prácticamente al aterrizar. Y luego porque fue el primer viaje importante que hice en mi vida. ¿Qué fue lo que más te marcó de esa época? Pues me marcó primero pensar que había llegado tan lejos y sin embargo que todo el mundo hablaba español. Y luego los contrastes tan importantes que tiene Ecuador, que es un país que en proporción a otros de la zona es mucho más chiquito, pero que concentra de todo. Lo mismo tiene una costa del Pacífico maravillosa, tiene una parte también amazónica, tiene volcanes, una gran gastronomía, incluso tiene ruinas incas, la zona de Ingapirca, y luego pues es ese resumen de todo lo que es Latinoamérica, con los contrastes, esas selvas y el cambiar de paisaje en cada valle. La verdad es que lo recuerdo como si fuera ayer. La semana pasada, justamente hablando de Ecuador, el tablero político en Ecuador cambió con la victoria del conservador Guillermo Lasso. ¿Qué significa este giro? Pues primero significa acabar con una etapa de mucho populismo y después de mensajes que se han probado totalmente fallido. En el caso de Lasso demuestra que un hombre de principios, en este caso más conservadores, pero sobre todo más enfocados a los principales problemas que tiene toda la zona, es capaz de llegar y de cambiar las cosas. Yo cuando estuve, por ejemplo, en Ecuador y luego a lo largo de los años me he fijado mucho en todos los ecuatorianos que viven en Madrid, para mí ya siempre serán ciudadanos mucho más próximos, ¿no?, a mí. Les notaba que les faltaba mucho discurso y sobre todo una guía que les marcara a lo mejor los mismos principios que nosotros defendemos en Madrid, de la libertad, del emprendimiento, de respetar al empresario, al autónomo, a la gente que crea empleo, a la educación, en valores. Creo que va a cambiar mucho las cosas y durante todo este tiempo muchos de los ecuatorianos que yo conocía sentía que no tenían allí un líder como merecen. Y ahora creo que puede empezar un cambio muy importante que ojalá se traslade a toda la zona, a los demás países. El acento venezolano está presente en casi todos los rincones de Madrid. 5 millones de venezolanos han tenido que irse del país por el chavismo y por diversas razones: persecución política, hambre, falta de oportunidades, traumas por la violencia. El 40% de los que han venido a España han pedido asilo político. Mi pregunta es si, porque esto podría ser una realidad incómoda para la Comunidad de Madrid, ¿lo es? En absoluto. Nosotros siempre, además en todos los discursos lo he dicho, tenemos la inmensa fortuna de tener cerca a nuestros hermanos venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, y además tengo claro que se es madrileño desde el primer día, se es madrileño de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Chile, y la integración es absoluta. En la Comunidad de Madrid, en 7 millones de habitantes, casi uno ya está formada por inmigrantes y la integración es total, sobre todo cuando viene de países con los que compartimos tantos lazos culturales. Son personas que vienen a trabajar, a mover nuestra economía, a tener aquí sus niños, su vida, y son riqueza, somos lo mismo. Yo siempre he dicho que somos países tan hermanos que la verdad es que no notas la diferencia siquiera. Y Madrid es la casa de varios políticos venezolanos, entre ellos Leopoldo López, que recientemente logró huir del régimen. ¿Usted se reúne con los políticos venezolanos para entender más de cerca la situación de allí? Yo entiendo muy bien la situación cada vez que hablo con cualquier venezolano, con quien tengo la oportunidad de hablar largo y tendido. De hecho, esta semana estoy poniendo el ejemplo de una venezolana que me decía el otro día en Parla, en el sur de Madrid: hagan más caso de los venezolanos porque nosotros venimos del futuro. Y me encanta esa expresión porque tiene toda la razón. Es decir, yo ya he vivido las consecuencias del chavismo, del comunismo. Aquí os están haciendo los mismos mensajes y están entrando en las instituciones de la misma manera. Y nosotros hemos huido de todo ello, presos de la pobreza, de la hambruna, incluso de la muerte, como siendo en el caso de Venezuela, ¿no? Pero sí que he tenido la oportunidad de, por ejemplo, acoger a Juan Guaidó cuando vino a Madrid, de salir con él por el balcón de la Puerta del Sol, que es la plaza más emblemática de este país, donde todos los españoles nos miramos para celebrar juntos el comienzo de año. Pero he conocido personalmente todo el testimonio de Leopoldo López, sobre todo de su familia, estando aquí muchos años, cuando todavía no veían la luz y no sabían cuándo Leopoldo iba a poder salir de la cárcel.
y por supuesto de otros muchísimos políticos. Pero el testimonio de la calle es más que suficiente para entender el drama que se está viviendo en Venezuela y el peligro que corre España si se pone en manos de partidos políticos como Podemos, no digamos como Morena en México, etcétera. Son los mismos, siempre se van disfrazando, pero son los mismos enemigos de la libertad y de la vida. La inmigración muchas veces es sinónimo de precariedad. ¿Qué propone usted para que esto no sea así? Bueno, en Madrid afortunadamente la integración es absoluta y todos los ciudadanos, independientemente de donde vengan, tienen acceso a una sanidad pública universal de la máxima calidad y además gratuita, que esto ocurre en muy pocos países. Todos los niños están obligatoriamente escolarizados en colegios públicos de gran calidad y quizás por eso la integración en Madrid es absoluta. Y nosotros lo que buscamos, aparte de promover una potente red social, también empleo. Es cierto que cuando alguien es inmigrante, sobre todo los primeros años, no tiene el colchón social ni familiar que se tiene normalmente cuando vives en tu país de origen. Pero nosotros sobre todo lo que fomentamos es el empleo por encima de todo, que es lo que permite que todos los ciudadanos sean libres y puedan después alcanzar sus sueños. Y aquí ya tenemos inmigrantes de segunda generación, hijos que ya están llegando a la universidad y estamos viendo que ahora mismo en cualquier rincón de Madrid, lo habréis visto, un inmigrante puede atenderte, está integrado en cualquier puesto de trabajo. A mí eso me parece maravilloso. Si tuviera que decir un eslogan de campaña dirigido a los venezolanos en Madrid, ¿cuál sería? Bueno, libertad. Es el mismo mensaje para todos porque además en la libertad encontramos la respuesta a todo. Lo hemos hecho así durante la pandemia. Es en la libertad en lo que me he basado para convocar elecciones. Yo ya tenía el poder, yo ya estaba al frente de la Comunidad de Madrid. Es más, en estas elecciones la única que tiene algo que perder en realidad soy yo, porque soy la que me he despojado del mismo para que sean en libertad los ciudadanos los que quieren una Comunidad de Madrid en un sentido o en el otro, pero quiero que sean ellos. Y la libertad lo resume todo. Libertad para, por ejemplo, elegir el colegio y el tipo de educación que quieres para tus hijos, que es algo que no ocurre en toda España, por no decir que solo pasa en Madrid, porque en el resto del país tú tienes que llevar a tu hijo a un colegio dependiendo del código postal donde tú estás viviendo. Aquí no es así. Tú puedes elegir en Madrid la sanidad que quieres y en qué hospital ser atendido y por qué médico o enfermero. Lo mismo ocurre con los horarios comerciales. En pocos lugares de España tú puedes comprar a cualquier hora. Aquí un comerciante puede abrir y cerrar sus tiendas cuando ellos consideren y un domingo recibimos visitantes de todo el país que vienen a comprar y simplemente a respirar, no digamos ahora en pandemia. Dos preguntas muy breves más. ¿Qué valores ha aprendido del inmigrante en Madrid? Pues sobre todo el del esfuerzo. Yo tengo debajo de mi casa, siempre hablo de él porque es simpaticísimo más, un frutero que todas las mañanas a las 5 en punto está abriendo el negocio, el cierre, que lo levanta con una alegría que nos despierta a todos y siempre con buena cara y siempre, además siempre guarda cositas porque tengo un perro que lo paseo a primera hora y él está, o sea, es la fuerza con la que trabajan y pelean dejando todo atrás. Me parece impresionante y además me recuerda lo que hay que valorar cuando vivimos aquí y muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y yo creo que sobre todo dependiendo del tipo de inmigración, pero en concreto toda la que viene del continente americano es lo hermanados que estamos, lo parecidos que somos y lo fácil que es entendernos. No le voy a hacer la otra pregunta porque ya la respondió. ¿Ah, sí? Con esta, sí. Porque es que aporta el inmigrante en la Comunidad de Madrid. Pues eso, riqueza y mucha vida. Y luego, porque yo lo que he visto en muchos inmigrantes, en muchos latinoamericanos, hispanoamericanos, yo los llamo hispanoamericanos, es sobre todo un respeto por la tercera edad y una serie de valores que en la parte europea estábamos perdiendo y que se está recuperando por ellos. Y lo he visto cuando están trabajando en residencias de la tercera edad o cuidando a mayores. En ese sentido, sí que valoro mucho más ese cuidado que se tiene por los mayores, que ya te digo que en Europa a veces se ha perdido. Mi nombre es Camila Irimia, tengo 25 años y soy estudiante de Derecho. Mi pregunta para Isabel es: ¿cómo piensas combatir los extremos que están tomando tanto auge en el espectro político español, especialmente en la Comunidad de Madrid? Pues tanto como venezolana y española no quisiera tener que volver a vivir en un país lleno de extremismo. Muchos venezolanos me dicen lo de yo ya perdí un país, no quiero perder otro. Y tiene toda la razón.
Pero yo creo que en estos 40 años, más de 40 años de transición, desde la transición española, izquierda y derecha, con nuestras diferencias nos hemos entendido. Y al final, en las cuestiones importantes, buscábamos lo mismo, ¿no? Ahora mismo, desde que Podemos ha entrado en las instituciones, ya el objetivo no es tal cual, porque la izquierda y la derecha queríamos lo mejor para España, cada uno desde su punto de vista. Pero es que Podemos no quiere lo mejor para España. Podemos quiere tiranizarla, dividirla, empobrecerla, y desde que han llegado a las instituciones, lo único que han hecho ha sido acosar al adversario y deslegitimarlo, intentarlo, ¿no? Entonces, toda acción lleva reacción, y cuanto más extremo se comporta uno de una manera, así tiene luego la respuesta. ¿Qué hay que hacer? Pues intentar que ese discurso populista salga lo antes posible de las instituciones. Yo creo que no van a tener un buen resultado, porque en los barrios que se llaman más humildes, todos lo son precisamente los que rechazan de plano las políticas de Podemos, y en su caso de Pablo Iglesias. Con un poco de suerte empezará todo a calmarse si ellos empiezan a perder fuerza, como estoy viendo. Hola, mi nombre es Valeria, tengo 26 años y soy venezolana. Y la pregunta que me gustaría hacerle, señora presidenta, es: el nombre de Venezuela siempre se encuentra presente en los discursos y la agenda de su partido, el PP. Y me gustaría saber si de verdad existen medidas cooperativas tangibles para los venezolanos que estén en Venezuela, pero también los que estamos aquí en España. Bueno, el nombre de Venezuela aparece constantemente, entre otras cosas porque el que ha sido hasta hace poco vicepresidente del gobierno creció políticamente en Venezuela, y todo su partido iba a todos los programas de Chávez a nutrirse en todos los sentidos de esta dictadura, narcodictadura. Por eso nosotros en muchísimas ocasiones, como hacen tantos venezolanos en Madrid, recordamos constantemente lo que significa y el peligro que entraña esta gente para nuestra democracia. Pero luego los programas que tiene que haber son pues, los de la integración, como digo, los del empleo, unos fuertes servicios públicos, y yo creo que en líneas generales ese objetivo sí se está cumpliendo. Lo que pasa es que luego hay una serie de medidas que van aparejadas al inmigrante, que hace falta que por parte de la delegación de gobierno, en este caso en Madrid, y el propio gobierno de España, se pongan en marcha. Nosotros, como comunidad autónoma, dentro de nuestras competencias, que tenemos la sanidad, la educación, los transportes, y nosotros ahí desde luego buscamos una plena inclusión de todos, porque además es una forma de ser, ya te digo, a la madrileña, somos una comunidad plural, abierta, y lo último que deberíamos permitirnos es encima perder a nuestra inmigración, y inmigración como por ejemplo la venezolana. Sería una pena. Bueno, y tanto es así que muchas veces cuando les veo a los venezolanos les digo, bueno, pero luego cuando se arreglen las cosas ya no va a devolverse, que ya les hemos cogido cariño. Y la verdad es que se ríen todos mucho porque sí que son relativamente... Yo les veo bastante felices en Madrid, y la verdad es que eso me congratula mucho. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.